Muy buenas noches, bienvenidos a Presentes, el podcast hecho por personas que amamos a Dios y hemos aprendido algunas cosas acerca de la política y la vida pública para ti, que quieres también entender qué está pasando en estos tiempos. El día de hoy vamos a abordar una conversación que es vital. La identidad política de los cristianos no está claramente definida. Y no es para menos, Luigi, no es para menos, Valeria, porque definitivamente ha sido un debate en el que hemos participado por varios siglos y pues sin más preámbulos, ¿cómo es que el cristianismo vuelve al centro del debate político? ¿Cómo ha sido su participación en la historia, Valeria? Bueno, yo creo que es una historia de larga data, ¿no? Nos podemos ir hasta atrás, pero digamos que se puede también hacer una historia general y una historia más localizada. En ese sentido, digamos que algo principal es la diferencia entre iglesia y Estado, para muchos significó una decadencia religiosa supuesta. Sin embargo, luego muchos académicos, sobre todo en el contexto europeo, van a hablar de que precisamente la ciencia y el mercado no reemplazaron la religión, sino que la religión lo que hizo fue adaptarse. De acuerdo. Y yo creo que es un excelente punto de partida para esta conversación, Luigi, porque definitivamente la tensión entre Estado y sociedad siempre ha estado presente desde que apostamos a esta forma de organizarnos como sociedad. Pero por supuesto, como sujetos políticos e históricos, nosotros como seguidores de Jesús debemos estar revisando constantemente los límites de esta relación, la naturaleza y el cómo podemos nosotros afectar o trascender tanto en la sociedad como en la política. Bueno, aquí algo que es importante que tengan los que nos están escuchando, que es cristiano y la Biblia claramente dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Entonces uno dice, oiga, venga, voy a traer aquí la Biblia. No vamos a hablar hoy de la Biblia, pero sí nos vamos a dar cuenta que desde la Biblia tiene origen mucho de las cosas que vamos a estar hablando hoy. Ahorita Valeria decía, Estado, sociedad, iglesia, ¿cierto? Uno es como cristiano y dice, oiga, es que el Estado de eso, ¿de dónde surge? Pero si uno mira la palabra, es un invento también de Dios. Hay una frase que me gusta de Dietrich Bonhoeffer, este mártir que luchó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, el alemán. Él decía que la institución del gobierno del Estado tuvo que nacer a causa del pecado del hombre. Es decir, el Estado es una institución que se crea para frenar también el comportamiento de los hombres. De acuerdo, Luigi. Y creo que justamente ahí podemos empezar también la conversación. Cuando vamos a las escrituras, nosotros vemos a través del pensamiento y nuestra experiencia, interpretamos historias y la teología o la forma en que hemos interpretado las escrituras para pensar la política ni ha sido estática ni ha sido una sola. Exacto. ¿Qué tal si arrancamos por ahí? Sí. Cuéntanos un poco de esas tradiciones, Valeria. ¿Cómo es que los seguidores de Jesús hemos visto a través de las escrituras la política? Sí, de hecho, antes de hablar específicamente de eso, tendríamos que remontarnos hasta, el comienzo de cada cultura, ¿no? Y es muy chistoso porque en Mero Cristianismo, C.S. Lewis habla de cómo, sin importar el cambio que haya entre culturas, en todas las culturas los seres humanos sienten un algo que él llama la ley de la naturaleza humana puesta por Dios, un algo que les ayuda a evaluar cómo debemos comportarnos. Entonces vemos que no solamente se trata del tema como religioso, institucional, sino una pauta que él dice que está dentro de nuestro corazón, ¿sí? Dentro de nuestro espíritu, que nos ayuda a evaluar instintos, ¿sí? Y él habla de que eso fue puesto por alguien. Y desde ahí empieza la sociedad a organizarse a través de las leyes. Entonces yo creo que eso es crucial porque luego teóricos, claro, C.S. Lewis era un escritor, muchos lo conocen por ser autor de Narnia, ¿sí? Él fue soldado en la Primera Guerra Mundial, de hecho, y hay otros ya académicos, como por ejemplo Charles Tilly, que hablan pues de la importancia del Estado como garante, como garante y regulador de muchas cosas que sucedían en la antigüedad, como el comercio, el Estado como puente, el Estado como garante de las necesidades humanas. ¿Sí? Entonces, desde ahí empezamos a ver como una transición del Estado histórica, que yo creo que eso es muy importante para tener un análisis integral. De acuerdo, sí. Pero antes de entrar en las categorías del análisis político, ¿qué les parece si revisamos estas tradiciones teológicas? Porque seguramente muchas de las personas que nos escuchan en casa tienen alguna mezcla de todos estos elementos en la forma que construyen o imaginan o representan en sus mentes el cómo ver la política o inclusive cómo votar a propósito de que nuestro país, Colombia, está a punto de tener una primera vuelta presidencial. Y entonces, cuando yo utilizo categorías como esta, teoría de los dos reinos, mandato cultural, dominionismo, reconstruccionismo, bueno,
¿Qué tal si empezamos a revisarlas una por una rápidamente para que las personas en casa puedan justamente ver que las interpretaciones teológicas o bíblicas de la realidad política pues no son nuevas y son de larga data? Sí. Bueno, yo creo, solo que me acordaba una cosita antes, perdóneme la pausa, don Andrés, aquí el director ejecutivo de Presentes de nuestro Centro de Pensamiento que está detrás de este podcast que hacemos. Y ese, lo que tú decías, el legislador moral, ¿cierto? Y esa ley que está como implícita en los corazones de todos los hombres, que al final, bueno, que es lo que tú nos comentabas. Cuando uno habla de la teología, es decir, el Señor nos dejó su palabra, nos dejó la Biblia, no solamente como un manual de vida, sino un manual también para poder entender cómo vivir en este mundo. Y las personas empiezan a interpretar, bueno, ¿qué quiere decir acá? ¿Qué quiere decir allá? Y cuando empezamos a tener nuestra vida en sociedad, pues empiezan a aparecer diferentes autores teólogos, ¿cierto? Exacto. En el primero tenemos a San Agustín, ¿cierto? Teoría de los dos reinos, para entender que él habla que hay una parte que es aquí terrenal y una parte espiritual. Entonces, que hay una manera de comportarse aquí, pero al final vamos a llegar a algo que va a ser lo eterno y lo espiritual, y que esa es la manera en la cual la gente puede entender de pronto cómo es la política. No, yo no participo tanto acá, porque al final yo no voy a estar acá, ¿sí? Yo voy a estar en lo eterno y no me inmiscuyo en los asuntos de esta tierra. Exacto. Y en el tema político. Eso nace también porque las primeras relaciones que empezamos a ver entre religión y Estado, más allá de las comunidades tribales, es la autoridad puesta en el Estado como la materialización de Dios en la tierra, ¿no? Entonces, ahí esas son como realmente las primeras mezclas que empezamos a ver de eso. Por eso San Agustín también se ve en esa necesidad de establecer esos dos mundos. Un mundo en el que el Estado no tiene que ocuparse de redimir las almas, ¿cierto? Porque otras esferas sociales se ocupan de eso. Y donde el Código Penal no se relaciona por completo con la piedad cristiana en todo sentido, sino que tienen ambos autonomía, que es un poco de lo que después nos va a hablar Cuypen y Schaffer en la separación de las esferas. De acuerdo. Al final, aquí creo que es importante aclarar que Dios no es una idea susceptible de ser enseñada, es una persona susceptible de ser conocida, y en ese sentido somos nosotros las personas quienes construimos como ideas para aproximarnos a la mente del Creador y realmente qué tenía Él cuál fue el mensaje que nos dejó en las Escrituras para comprender los límites de las relaciones Estado y sociedad. Y por supuesto la teoría de los dos reinos pues eventualmente toma como un elemento jurisdiccional que pues por supuesto uno podría tomar algunos pasajes de las Escrituras, como cuando el Señor dice da al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Eso es bien importante, esa división que hacen ahí también en la Biblia, y entender eso, que digamos que hay dos esferas: la esfera espiritual, la esfera pues política en ese momento, o lo que estamos viviendo en la sociedad. O sea, el Estado, yo le decía ahorita, se crea básicamente como una manera de frenar la naturaleza caída del hombre, ¿no? Entonces digamos que nosotros estamos en esta tierra entendiendo que pues como hombres somos una naturaleza caída, ¿cierto? Que siempre estamos en necesidad de un salvador. Pero tiene que aparecer el Estado para poder regular también esa manera en la cual nos comportamos los hombres, pero también para frenar esa maldad. Y ahí aparece la violencia, como un instrumento que tiene el Estado, que si uno lo mira está en Romanos 13, cuando uno lee Romanos 13, ¿cierto? Dice que habla la palabra. Autoridades de Dios puestas para nuestro bien. Sí, que si uno lo hace bien, pues tome el premio. Si lo hace mal, toma tu garrotazo, o ahí dice, habla de la espada, que son instituciones básicamente creadas por Dios, ¿cierto? Una institución creada por Dios para frenar esa conducta de los hombres. De acuerdo. Muchos creyentes a lo largo de la historia han, digamos, visto desde su experiencia, o quizás por los discursos que escuchan o consumen o se les predica, pues que esta puede ser la teoría para comprender la política. Y uno de los inconvenientes que tiene esta forma de ver la política a través de la lente de la fe, si queremos decirlo, es que condujo a muchas generaciones al abstencionismo o a reducir la relevancia de la política en la cotidianidad, la vida, y a comprimir un poco el rol del seguidor de Jesús a lo largo de la historia. ¿Qué les parece si vemos una que es un poco más moderna, que es como esa premisa de mandato cultural o transformación social?
Sí. ¿Cómo lo has visto tú, Valeria? Claro que sí. Antes de ese, solamente uno pequeño y es la aclaración de que también la inacción frente a la tiranía muchas veces ha sido justificada en la teoría de los dos reinos, ¿no? Entonces, la idea no es como idealizar una teoría porque pues las teorías están localizadas. Es decir, San Agustín existe dentro de una corriente filosófica específica y en su contexto, ¿no? Y cada corriente también nace para eso, para su propio contexto. Entonces, por supuesto que de pronto arrastrarla en esa como época si no nada. había democracia, era reyes. Y ya. Exacto. Y arrastrarlo, o sea, imponerlo, digamos, a las categorías donde ya tenemos un Estado moderno y otras cosas, puede uno cometer como anacronismos también. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Pero bueno, me preguntabas sobre. No, de acuerdo. sobre el Veamos mandato cultural. algo que cultural. es un poco más moderno, ¿no? Sí. Y es esta premisa donde la fe debe influir en la cultura, la educación, la economía y las instituciones. Digamos, hoy tenemos muchos exponentes que están literalmente llevando este mensaje a nuevas generaciones. Hay, digamos, un despertar, una sensibilidad en distintos sectores del cristianismo contemporáneo, donde Sí. dice, no, tenemos que pasar a la acción. Esto tampoco es nuevo, pero en este momento vemos como un resurgimiento de esta forma debería entender la política. Aquí, para darles la palabra, quisiera destacar que existe ese riesgo de que justamente la organización religiosa pueda tomar el control político de la sociedad, ¿no? Por supuesto. Entonces, Una teocracia. correcto. Exacto. Bueno, digamos que aquí empieza a jugar un papel importante y es que, bueno, ¿cuál es nuestro papel de los cristianos? Y en la anterior decíamos, bueno, no nos metamos en esto porque vamos a la eternidad, no nos inmiscuyamos en los asuntos de la sociedad. Pero aquí en el mandato cultural pues está hablando, oiga, tienen que meterse en todo, ¿cierto? Cuando uno busca la palabra cultura, eso viene, o la etimología o la raíz de la palabra cultura es culto. Ok. Es a que uno le rinde adoración, ¿cierto? Si uno mira en la historia de la humanidad, desde que surge el humanismo que reemplaza que Dios ya no es el centro, sino el hombre es el centro de todas las cosas, pues se hace necesario que o empieza esa lucha también cultural por decir, oiga, no, esto es una pelea porque no es el hombre el centro, sino el centro tiene que volver a ser Dios. Y muchos cristianos se han apasionado por esto y, digamos, predican y hablan que tenemos que estar metidos pues en todas las esferas, que eso ya es un poquito más adelante de lo que vamos a estar hablando, para poder que, pues otra vez no, es que Dios es el centro de las cosas. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, teóricos como Kuyper, ¿sí? Que él fue, de hecho, primer ministro de los Países Bajos, él hablaba de la importancia de separar la iglesia como institución y la iglesia como organismo. Y en la iglesia como institución él habla de que, o sea, la iglesia tiene una misión, que es algo que vemos a lo largo de la palabra, y que también tiene mucho que ver con la Gran Comisión, por ejemplo, en el Nuevo Predicar. Testamento. Ajá. Y es que, O sea, que tú estás diciendo que la iglesia no está llamada a decirle a la gente cómo tiene que votar. sí, no. Para mí no. Yo creo que, y es una pregunta que de pronto nos adelanta mucho más en el tema, pero para mí es un rotundo no, porque yo creo que la iglesia debe orientar en principios y orientar la conciencia, pero no reemplazar la conciencia. Entonces, mientras la iglesia le brinda al electorado y a los ciudadanos, ¿cierto? Principios que nos pueden ayudar a evaluar candidatos, proyectos políticos, propuestas, no debe volverse el púlpito una tarima, una plataforma electoral. De acuerdo, hubo un debate reciente durante las elecciones congresionales en Colombia a este respecto y justamente, digamos, recordemos que a toda acción le antecede una forma de pensar. Y cuando nosotros suscribimos a una forma de interpretar las relaciones Estado, sociedad, de Estado, iglesia, o digamos la forma en que debemos nosotros interactuar con la política como organización, pues surgen este tipo de acciones, ¿no? Una acción puede ser el separarnos de, porque la política es del diablo, cualquier cosa. Otra acción puede ser vamos de frente como organización religiosa a tomar el control de la política. Y esto es Ni una ni la No, otra. ni la otra. bueno, es que justamente quizás ahí es donde está la conversación, porque de vuelta, la iglesia dividida por este tipo de ideas que son políticas y tienen esa misma naturaleza, que de hecho la hacen naturalmente antagónica al evangelio. Que es divisiva, la política es divisiva. ese es el Correcto. punto. Toma posiciones, el poder no es para todos, hay una sola banca para ser rey, no hay dos. Entonces tienes que disputar por ella, hay solo 188 bancas en la Cámara de Representantes, tienes que disputar por ella. Pero bueno, no nos adelantemos a las conclusiones en nuestras opiniones personales. Quisiera recordar a las personas que nos ven
que nosotros estamos discutiendo a partir de un documento, una investigación que elabora el Centro de Pensamiento y Ideas para Gobernar, que encuentran en la caja de la descripción de este video, junto con algunas referencias bibliográficas muy interesantes que nos ha dado Valeria y que vamos a estar dando a lo largo de la conversación. Así que avancemos, Valeria. Sí, no, yo quería terminar una idea que creo que es importante. Y es un poco que lo que Cooper y Schaffer afirmaban es que la Iglesia como instituto no tiene que meterse en política partidista para no corromper su misión universal, ¿sí? En el sentido de anunciar las buenas nuevas del Evangelio para todo el mundo y esa como misión principal. Pero luego está la Iglesia como organismo en el que sus creyentes, ¿sí? Son también ciudadanos, no solo son discípulos, son también ciudadanos y como tal, pues tienen la facultad para hacer partidos, sindicatos, movimientos, lo que quieran, más que en nombre de la iglesia, es como parte de su responsabilidad como ciudadanos. Correcto, un poco afín, Luigi, a la idea como de laicidad que está como muy atravesada en el catolicismo, ¿no? Como que todo lo que no podemos hacer dentro de la estructura religiosa lo hacen las personas en su individualidad o en alguna interpretación de libertad fuera de ella. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que es que como cristianos debemos entender que, bueno, si uno lo compara con los católicos o el catolicismo tiene una historia más larga en el tema de la participación política, como la concepción. Uh-huh. Los cristianos, y bueno, y sobre todo, digamos que aquí en Colombia, pues uno siempre dice, yo quiero participar en algo, y claro, para nosotros es muy importante en nuestra iglesia, y confundimos eso que tú dices ahorita, que la iglesia tiene que ser ese medio para entrar en el terreno político. Y aquí es importante volver a hablar de cuál es el papel del uno y cuál es el papel del otro, ¿no? La iglesia tiene un llamado y es tener una voz profética, es decir, a denunciar lo que está mal. Y cuando la iglesia toma partido, ¿sí? No estoy diciendo que los creyentes tomen partido porque pueden tomar partido, votar claro por X, Y, Z, lo que su conciencia le dicte, porque al final la conciencia a todos Dios nos la dio para que tomemos decisiones y ni siquiera el Señor Jesús se mete en la conciencia de las personas porque cuando los Exacto. invita a que lo sigan es una invitación. No es como que, bueno, o sea, miren lo que le espera. Si no me es sigue. otro debate teológico. Yo ahí recuerdo a Charles Spurgeon justamente recordando pasajes como cuando nos dice el Salmo, pondré a tus enemigos en los estrados de tus pies. O cuando lo dice el Evangelio de Juan, diciendo, ellos no quieren venir a mí, no pueden venir a mí, de no ser, como dijo el Señor Jesús, porque el Padre los trae. Entonces, allí justamente quiero como mencionar qué importante que nosotros estemos en constante reflexión. Hay un elemento de decisión, ¿sí? Sí, total. Y entonces, al final es un elemento de decisión porque Dios nos hizo así, no nos hizo robots. Y entonces, entender el papel claro que la iglesia no puede ser partidista porque eso le resta independencia. Cuando se casa con una sola corriente política, ¿qué va a pasar? Confunde el evangelio. ¿Usted cuando? Es como cuando usted es hincha de un equipo. No, soy hincha Nacional, no sé usted qué equipo es. O tú. Cuando usted es hincha de, no sé, el que sea, si ese equipo le va bien, usted, no, pues que mi equipo, mire. Pero cuando le va mal, usted, no, si son malos, no, esos manes juegan más mal. Lo mismo pasa en la política. Cuando una iglesia toma partido por un solo partido, valga la redundancia, se tiene que aguantar lo bueno y lo malo, lo que no debe ser. Exacto. Yo ahí quisiera hacer una clarificación y es dos cosas, ¿sí? La primera es que yo considero, y realmente a través de la historia y muchos campos en la ciencia política también lo estudian y en la teología también, la iglesia es profundamente política, como los seres políticos que nosotros somos, que además somos seres gregarios, ¿no? Hechos para vivir en comunidad. Pero eso es diferente a que la iglesia tenga o sea partidista, porque ahí empezamos a politizar el evangelio y a confundir el evangelio con una agenda política. De acuerdo. Eso es lo que siento que es procuremos como... no adelantarnos a las conclusiones, porque todos tenemos nuestras posiciones acá, pero el gran desafío que tenemos es llevar a las personas a formar sus propias posiciones y a comprender justamente el contenido político que está en nuestras ideas. Quiero decirles una cosa, ¿no? Para dejarles en la reflexión. La democracia cristiana, la democristiana, fue un proceso europeo que hoy muchas personas podrán considerar exitoso, otros tendrán otros reparos. Pero no tenemos que ir muy lejos. Antes de pasar a revisar el caso colombiano, yo quisiera terminar revisando rápidamente estas categorías. Nosotros también hablamos de una tradición o una forma de ver esta discusión que estamos teniendo desde la posición del dominionismo, ¿no? Donde se busca esa influencia del cristianismo en las esferas del gobierno y que, por supuesto, como ya lo hemos mencionado, podría conducir inclusive a la instalación de una teocracia.
algo o un espacio donde el Estado viene a ser como un brazo del poder del poder religioso. Por otro lado, tenemos muy cercano a esta lógica del mandato cultural el reconstruccionismo, ¿no? Esta teonomía donde nosotros queremos a practicar la ley bíblica y verla como fundamento de la ley civil, ¿no? Ajá, que justamente es una de La esas sharia, cosas la sharia. que el liberalismo como que desconfiguró, desarmó cuando pensó en la ley. A propósito, uno de los candidatos presidenciales tenía un debate relacionado con eso por estos días con una periodista. Por otro lado, también cuando la iglesia notó en algunos momentos de la historia que el Estado estaba afectando buena parte de la cotidianidad y demás, se preguntó si su misión se estaba llevando de una manera adecuada, ¿no? Entonces empezamos a hablar como un evangelio integral, donde no solamente se brindaba asistencia espiritual o acompañamiento espiritual, sino otro tipo de contenidos. Y por supuesto eso le abrió paso también a como un sincretismo entre la fe cristiana y otras ideologías, como todos los anteriores casos que hemos citado. Ajá. Y finalmente, creo yo, algo que es más común para muchas personas y que lo hemos visto más desde la perspectiva económica, la teología de la prosperidad, ¿no? Donde justamente nosotros podemos como individuos conquistar y en ese deseo de conquistar, digamos, usando la bendición divina, podríamos inclusive conquistar el poder. Para el caso colombiano, ¿cuál sería, digamos, la corriente dominante dentro del proceso de la participación política de la iglesia? Los invito a que abordemos el caso colombiano. Okay. No, pues yo creo que es claro, digamos que si uno mira lo que más predomina ahorita en los políticos cristianos y en la forma de cómo los cristianos tienen que actuar en la política, pues está el dominionismo, evidentemente, digamos como ese deseo de que tenemos que entrar a todas las esferas, Sí. llevarlo y que el evangelio baje para todo el mundo, ¿sí? Si no le gusta y le damos dos ¿cómo es ese dicho? Que si usted no Si gusta no la le sopa le dan dos tazas. dos tazas, tazas. ¿cierto? Y también pues obviamente el de la teología de la prosperidad, ¿no? Digamos que eso es lo que alimenta mucho el discurso cristiano, y no solamente aquí en Colombia, es una corriente que uno sí. mira en el mundo. Sí, incluso en el nacionalismo cristiano, o sea, es algo que actualmente está muy presente tanto a nivel Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, ¿sí? En ese sentido, pues uno de los mayores peligros en esta teología o uno de los mayores riesgos que podemos evidenciar es la legitimación de la desigualdad extrema. O sea, cuando, por ejemplo, la riqueza se vuelve igual a una fe virtuosa, una bendición divina, y la pobreza no está sujeta a ninguna estructura histórica, sino más bien es aislada y es lo que te mereces por una fe defectuosa, una fe perezosa. Entonces, esa también es como una de las dos características que tienen que tenerse en cuenta a la hora de examinar la teología de la prosperidad, por si los que nos están viendo también, de pronto es algo que comúnmente escuchan en las iglesias, ¿no? Es algo que... Sí, bueno, probablemente... No, que yo solo quería hacer como una salvedad, digamos que, porque este programa lo que buscamos es como ampliar la mirada y saber que las ideas que la gente, o que los que tenemos, o las ideas que tenemos, pues vienen de algo, ¿no? Ajá. Yo creo que lo que pasa aquí en Colombia, el fenómeno cristiano, digamos, yo creo que lo hacen o lo hemos hecho de buena intención, los que hemos participado en política, porque incluso uno también ha tenido su trasegar en esto, y es como solo hacer ese comentario que no es un ataque, sino que es como el análisis de lo que está detrás, y lo hacen de buena fe porque al final es gente que ama a Dios, que quiere hacer las cosas bien por su país, solo que pues estamos analizando. ¿Tú hablas que de detrás. personas que predican el evangelio de la prosperidad? No, lo digo en la manera del actuar del político cristiano, ¿sí me entiendes? O sea, como son dominionistas, no porque es que usted, o sea, mucha gente ni sabe que es dominionista. De acuerdo. Exacto. No, de acuerdo. De acuerdo. A eso me hago referencia. Yo creo que algo muy importante es tanto la gracia, o sea, tanto la condición de gracia para todos, que todos obviamente nos equivocamos, digamos, somos merecedores de una segunda oportunidad gracias a Jesús. Pero asimismo, como no subestimar, y sobre todo en política, la condición de corrupción humana, ¿no? Que creo que eso es crucial, porque a veces de pronto hay mucha... podemos caer, y todos podemos caer en eso y todas, en una ingenuidad hacia la política. O sea, cuando miramos, por ejemplo, políticos cristianos, su agenda, ¿no? A partir de cómo construyen su agenda, sus patrocinadores, muchas De acuerdo. cosas. Pienso que esa es utilizar la expresión agenda creo que puede darnos para un capítulo completo, porque uno podría preguntarse si ha existido una agenda política en los procesos de participación
de cristianos a lo largo de la historia. El documento de Ideas para Gobernar plantea 3 categorías historiográficas para abordar el fenómeno de la participación política de los seguidores de Jesús o la iglesia cristiana en Colombia. En primera medida, es importante hacer una salvedad, y es que muchas veces quienes estamos de este lado un poco más heterodoxo de la historia, ¿no?, del cristianismo evangélico, contemporáneo, etcétera, tendemos a pensar que el catolicismo no es cristiano. Esto es un error, digamos, semántico, ¿no? Puede que tengamos suficientes diferencias dogmáticas, etcétera, pero pues técnicamente, históricamente, el catolicismo es cristianismo, es cristiano católico. Católico es universal. Correcto, así es. Entonces, aquí hay una tensión, justamente esta tensión que está detrás de estas palabras, estuvo presente en la historia colombiana hasta la Constituyente de 1991, por lo que nosotros planteamos que antes del 91 hubo predominantemente un enfoque de exclusión, es decir, el cristianismo heterodoxo, evangélico, como lo queramos llamar, no estuvo de manera organizada participando en política. Estaba muy dedicado a la función misional, quizás guiado y orientado por otras de las teorías o teologías que hemos visto en el primer segmento del programa. Pero adicionalmente, nosotros vimos para el caso colombiano casos de persecución religiosa. A lo largo de la década de los 40, los 50 y posteriormente cuando se incrementaron como los fenómenos de violencia, hubo persecución, asesinatos, etcétera, en contra de quienes profesaban esta fe que no, digamos, suscribía, no era la oficial, que no era la oficial del Estado colombiano. Es correcto, Luigi, gracias. Y bueno, entonces este grupo, digamos, de cristianos protestantes llegaron a tener, esto fue algo que no nos toca a nosotros en nuestra generación, pero no podían ser sepultados en el mismo cementerio, no podían ser atendidos en el mismo hospital, no podían ir a la misma escuela a estudiar. Entonces, allí, entre 1856 y 1990, nosotros mencionamos que hubo una tensión justamente por esta visión o estos choques de visiones enmarcada en el proceso político que justamente encontró como en el sincretismo del Estado Social y Democrático de Derecho de la Constituyente de 1991 una cápsula de salida, una válvula de salida a través de la libertad religiosa. ¿Cómo lo ves ahí, Luigi? Sí, yo creo que hay también un contexto histórico importante, es que bueno, los españoles conquistaron América, y esa conquista de los españoles pues también hizo que la religión católica fuera la que predominara, y por eso nuestras instituciones también se volcaban como hacia esa lealtad a la iglesia. El problema no es la palabra católica, como usted decía, sino que era católica y romana, que eso fue como una de las grandes peleas de por qué también surgen los protestantes y la reforma protestante. Pero yo creo que ese salto de lo que pasa en el 91, cuando se declara la libertad de cultos y religiosa en Colombia, claro, es un fenómeno súper importante para la religión, porque los cristianos ya el catolicismo no es la religión oficial, sino aquí es el Estado no es confesional. Y aparte de eso, pues surgen los cristianos, diferentes movimientos cristianos, evangélicos, pero también es el punto de partida para la participación política. Porque si uno empieza a mirar desde allá, los que estuvieron en los constituyentes de la Constitución 91, que eran de 2 partidos, del Partido Nacional Cristiano y el otro de la Unión Demócrata Cristiana. No me acuerdo bien, ahí sí, si alguien de pronto ahí en el comentario nos lo recuerda. Pero esos 2 constituyentes logran esta victoria y ahí empieza la participación política muy fuerte, porque claro, en las iglesias hay unas personas que tienen una visión de la vida, que pueden ser sujetos de que les puedan sino direccionar, esto ya le dicen unas palabras fuertes, sino, digamos, poder ser actores políticos, ¿no? Ajá. Y eso hace una explosión de la participación política de los cristianos en Colombia. Ahora, yo creo que ahí hay unas claridades importantes. Una, pues es que el hecho de que de pronto sistemáticamente los cristianos protestantes / la otra rama, evangélicos, estuvieran en el poder sistemáticamente, no quiere decir que no tuvieran acciones profundamente políticas con comunidades de base, ¿sí? Entonces encontramos, por ejemplo, antes de la Constituyente, los menonitas, por ejemplo, trabajando con muchas comunidades rurales, en lugares en los que sería más por la representación política que tú lo dices. Exacto. Una cosa es la representación política, pero no significa
que no hubiera también muchos cristianos protestantes específicamente trabajando con las comunidades, que creo que eso es crucial. De acuerdo. Claro, claramente hay una línea muy delgada entre lo social y lo político, ¿no? Pero lo que queremos ver acá es justamente movernos en el hilo de la configuración del poder político, que es donde está la gran tensión permanente en la historia, pero hoy latente hoy más que nunca en el caso colombiano. Pasemos directamente a lo que llamamos el bloque de los valores del año 2016. Entonces estrenamos Constitución del 91, hay un boom de la participación política cristiana, varios procesos políticos, confesionales, no confesionales. Dos líderes valiosos ahí, perdón, digamos, por un lado, Claudia Rodríguez de Castellanos en el tema, digamos, liderando, pero también Vivian Morales, dos mujeres que, cuando hablamos de representación política, son las que lideraron como tal a digamos, la representación política de los cristianos en Colombia. Digamos que ahí ocurre un fenómeno importante y es que los Pero pastores... en el 2016 tú hablas específicamente del bloque del... No, 2012. te devolviste. Solo para hacer ese recorder de cómo se llega ahí. Sí, ok. Porque claro, empiezan y los cristianos empiezan a participar pues en todos los espacios de representación que abre la Constitución del 91, consejos, las JALES, las asambleas departamentales, Congreso de la República. Y hay un fenómeno importante ahí, recordarle a la gente, y es que los primeros que empiezan a participar y a representar son mayoritariamente los pastores, ¿sí? Claro. Yo creo que sea más común por un fenómeno natural, por así decirlo. De acuerdo. Justamente, Luigi, perdón que te interrumpa allí, pero es justamente donde lo social se convierte en político con mucha facilidad. Se combina. Es un salto muy sencillo porque el poder político tiene una categoría transversal y es el orden, ¿no? Además, porque también lo político atraviesa todas las fibras. Y está porque vamos a ver los líderes en ese momento, entonces que dan el salto y que son los que lideran y llevan a lo que pasa en el 2016, como usted bien lo señalaba, que es el plebiscito. Entonces el plebiscito, recordemos estos que querían aprobar lo que había negociado el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, y finalmente el papel de los cristianos fue decisivo ahí, ¿no? Fue decisivo porque es la primera vez, digamos, que en la historia de Colombia que se ve la participación de los cristianos unidos, porque lo que había pasado antes era cristianos participando, pero en esto como en un ideal más grande. Ok, ahí a mí me gustaría hacer una clarificación importante, y es que creo que en el tema del plebiscito hay dos caras de la moneda. Están los que apoyan el bloque del no, que son también cristianos, evangélicos, muchos pastores reconocidos. Está Héctor Pardo, Edgar Castaño, D.C. Cole en ese momento, John Milton Rodríguez, César Castellanos, muy conocido, pero está también los del bloque del sí. Y eso creo que también es importante mencionarlo. Sé que de pronto en este capítulo tienen un énfasis en los cristianos evangélicos, solamente en la parte evangélica. Pero como Ricardo tal, Arias en el bloque del sí. Exacto, estaba Ricardo Arias, bueno, también habían varios católicos, un padre jesuita, un monseñor, tengo por acá a Ricardo Esquivia también, a Jairo Barriga, que creo que eso es importante porque, o sea, ambos creyentes, o sea, no es tan heterogéneo, o sea, no es tan homogéneo el salto de los cristianos al poder. Eso es importante, porque no todos saltan al mismo tiempo ni tienen las mismas aperturas políticas. O sea, normalmente también hablamos de personas de clase media o alta, de zonas urbanas que logran acceder a espacios de poder. Sí, creo que ahí es como un factor importante. Al final creo todos ellos atravesados por el sustrato de la teología que los guía, ¿no? Y justamente la amalgama y el sincretismo con las ideologías dominantes de su tiempo y, por supuesto, más afines a la construcción de relatos, discursos y de interpretación de realidades locales, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. No nos vamos a enfocar allí porque, digamos, el asunto no es la historia de los conflictos políticos del cristianismo, sino la historia del pensamiento político cristiano en Colombia. Creo que podemos estar todos de acuerdo. Se podría hacer una serie de como de 10 capítulos. Correcto. Aquí salen 10 episodios. Fácilmente. Antes de pasar a darle lugar al cierre, donde con seguridad muchas de las personas que nos ven en casa puede que no hayan elegido un candidato o puede que inclusive sientan vergüenza o temor de mencionarle a otro hermano cuál puede ser su preferencia política. Pues bueno, antes de pasar a eso, quisiera mencionarles que las ideologías dominantes a lo largo de la historia, o las que, cuando digo dominantes, quiero decir las que más han sido consumidas, con todas ellas el cristianismo ha tenido, o el pensamiento de los seguidores de Jesús ha tenido afinidades
y ha tenido grandes cuestiones, ¿no? Y estamos hablando desde el Imperio espectro Romano. desde el espectro del Exacto. marxismo, el socialismo, el comunismo, hasta el espectro, digamos, yendo a la anarquía por otro lado, por el lado del libertarianismo. Hasta el fascismo. Correcto, O sea, no literal. no por la deriva totalitaria, sino por las derivas anárquicas. Totalmente de acuerdo. Entonces, perdón, quiero decir, hemos tenido un debate muy amplio con las ideologías a lo largo del tiempo y quizás Exacto. es justamente por la forma en que el sujeto histórico del seguidor de Jesús, no en todos los casos, pero suele estar acompañado de una conciencia crítica y de un deseo de conocer la verdad. Como lo diría las Escrituras en Romanos capítulo 12, dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a su tiempo, vayan y busquen las razones y la voluntad del Señor. ¿Y eso cómo se logra? Renovando la forma de pensar. Muchas personas suscriben al determinismo social y etcétera como el elemento que configura las preferencias en muchos campos. El seguidor de Jesús tiene la libertad de ver y cuestionar su realidad y por supuesto también el poder. Así que no es menor, Luigi, que hoy en tiempos modernos y a puertas de una elección a menos de 8 días, pues las personas estemos los mismos seguidores de Jesús en distintos bandos, absolutamente convencidos de que tenemos la razón y al final siendo parte de un juego de poder que trasciende los intereses en escalas y en visiones de país. Sí. Allí estamos atrapados como en el barro de la política. ¿Cómo lo ves tú, Valeria? Lo veo tensionante, o sea, la verdad lo veo complejo, sobre todo creo que cuando dijiste como que cada uno de los creyentes está encerrado en tener la razón, creo que ahí ya hay un punto en el que hay que replantear. O sea, ¿sí me entiendes? En el sentido de que... Creo que no tienes la razón. No, mentira. No, en el sentido de considerar como, Sí, bueno, sí. ¿será que tengo la razón en toda mi interpretación sobre la escritura? O Ajá. sea, o por ejemplo, porque es normal, o sea, también... Si tuviéramos todas las respuestas sobre la escritura, seríamos Dios. O sea, creo que ahí hay que tener, es una línea delgada, pero hay que tener discernimiento en ese sentido. También, ¿hay algún político que realmente represente todo lo que Jesús representa? Está bien si la respuesta es no, o la respuesta es no es fácil. O sea, la política es tan compleja que no sé por qué todo el tiempo buscamos cómo reducirla a nuestras categorías de pensamiento. O sea, está bien que sea complejo, está bien que sea difícil elegir. Y siento que esa es una de las primeras preguntas que uno tiene que hacerse. O sea, en este momento que vamos a entrar a elecciones, una pregunta crucial es ¿qué cosas tiene este candidato que de pronto representan principios bíblicos y que otras no? ¿Sí? Y creo que en ese sentido se necesita discernimiento. Sí, difícil. seguramente volvemos al mismo debate donde empezamos. Tomamos unos elementos de las escrituras ¿Cuál es para mejor? justificar nuestra preferencia. Yo diría que, digamos que toca salir a votar, ¿sí? Si usted Ah, sí, está eso sí es lo pensando en no importante. votar, salga Vayan a votar. ¿no? De Aquí no acuerdo. le vamos a decir vote por X, Y, Z, no, salga a votar, lea bien las propuestas, que tenga un voto consciente. Pero aquí la reflexión que nos tiene que llevar es que estas elecciones van a pasar, es decir, muy seguramente va a haber segunda vuelta, van a pasar, pero ¿y los cristianos qué? Es decir, vamos a volver a desaparecer y nos tenemos que volver a esperar cuando vuelvan a haber elecciones. El próximo año vamos a tener regionales y dentro de 4 años vamos a volver a tener elecciones nacionales. Y aquí es muy importante esa reflexión porque los cristianos debemos pensar es cuál es nuestra propuesta en general, más que general nuestra propuesta de país, que eso sí es lo que ha faltado. Y a veces yo creo que los cristianos hemos caído en las agendas o en las visiones de ciertos políticos, llámese como se llame, X, Y o Z, porque nos ha faltado eso, tener una propuesta. Digan, si yo como cristiano veo la vida así, ¿qué debería plantearle a este país, Colombia, que tiene tantas complejidades, tantos problemas? ¿Cuál es la solución? Que creo que eso es lo que falta como cristianos y es un llamado también a eso, a que debemos ser propositivos, no solamente elegir, Exacto. sino que ser propositivos. De acuerdo. Al final también pienso que estamos atrapados en nuestra pequeñez, ¿no? Piénsenlo de esta forma. Hoy día hay hermanos nuestros que apoyan o apoyaron la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero también los hubo quienes apoyaron la dictadura en Argentina. Sí. También los hubo quienes apoyaron al nazismo en la Exacto. Segunda Guerra Mundial. Ajá.
Ahora, el asunto es que, por supuesto, hoy podríamos nosotros juzgarles a la luz de la historia. Es como dicen algunas personas, después del final del partido, todos son directores técnicos. Después de la guerra, todos son generales. Pero hoy, en este momento y en esta coyuntura, creo que sí es importante dejar ese reto, Luigi y Valeria, de que realmente nosotros podamos reflexionar y meditar lo que estamos haciendo y el poder de nuestras decisiones. Al cristiano como al ciudadano común en Colombia le puede pasar que dice mi voto no va a marcar la diferencia, como lo diría un congresista diciendo mi voto no va a marcar la diferencia, entonces igual lo vendo, ¿sí? Sí. O lo transo con el gobierno de turno porque mis prosélitos o mis clientelas necesitan X o Y situación. Hay una responsabilidad histórica y ahí es donde vuelve a la conciencia. Y como lo dijo el apóstol Pablo, creemos, ¿no? En la carta de los Hebreos, dijo, al final el culto racional de ustedes es acercarse a Dios con una conciencia limpia. Y bueno, claro, embarrados de todo el odio exacerbado por las elecciones, embarrados de todo el deseo de decirle al que está a nuestro lado que se equivocó y que está eligiendo mal, creo que es importante que hagamos un examen de conciencia en coyuntura. Y por supuesto, desde Ideas para Gobernar, nosotros queremos hacerles una invitación desde el respeto y por supuesto desde los elementos centrales de nuestra fe, desde la comunión, la fraternidad, atrevernos a tener estas conversaciones difíciles con nuestros hermanos que piensan de una manera distinta porque les predicaron de otra forma en el púlpito, porque se educaron en X o Y universidad donde escogieron estos o aquellos libros para decirles cómo era el mundo y por supuesto para inclusive preguntarnos y pasar del cómo construimos ese anhelo de unidad donde el Señor nos dio dones, como lo dijo en la carta de Efesios capítulo 4, ¿sí? Llevó cautiva la cautividad, nos dio dones para que alcancemos la perfección y para que alcancemos la unidad, ¿no? Como un anhelo que también nos evoca en la historia el Señor orando en el huerto de Getsemaní, diciendo, Padre, y que ellos sean unos. Hoy estamos divididos y estamos divididos por causa de la política y estamos divididos porque no hemos tenido la valentía y la humildad para sentarnos a escuchar, a cuestionar y especialmente a pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos guíe en las decisiones que debemos tomar. Antes de cerrar, me gustaría escucharte una reflexión final también, Valeria, para que podamos despedirnos. Claro, yo creo que hay varias cosas. En todo lo que hemos hablado, es crucial tener en cuenta que la política ha atravesado todas las esferas sociales, ¿no? Uh-huh. Y que la iglesia y que la historia, de los cristianos, ¿sí? Tanto en Colombia como a nivel mundial, se da en diferentes grados, ¿sí? Puede ser trabajando con comunidades de base o con comunidades de fe, desde lo rural, desde lo urbano, dependiendo del país y todo y el momento histórico, hasta la representación política en el poder, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta como esa línea, hay una amalgama de posibilidades para estas elecciones. Y en ese sentido, creo que la oración es crucial, el discernimiento también, evitar mucho el cherry picking, que llaman, que es como coger un versículo y de ese versículo hacer doctrina. O sea, creo que no se trata como decir con porque todo es para todo. O sea, efectivamente, un gran sector del cristianismo que apoyó en su momento a Hitler también en su dictadura, y así como los otros ejemplos que tú también has dado, y creo que para todo hay un versículo. Entonces creo que esa es una reflexión que también realmente hay que hacer. ¿Cómo vemos la palabra de una manera transversal? ¿Sí? ¿Qué cosas también son contextuales? ¿Qué cosas de las cuales, digamos, de qué cosas se pueden sacar doctrina? Uh-huh. Creo que eso también es muy importante examinarlo para este tiempo y para la participación en política también. Algo muy importante es no se queden solo en las propuestas, que es algo que yo recomendaría, pues trato de aplicarlo, lo recomiendo para las personas que nos están viendo desde mi posición personal y también desde mi campo profesional. O sea, las propuestas, eso es como cuando un personero promete piscina en 11. O sea, como que... Sí, exacto, todo es posible, ¿no? Pero más allá de las propuestas, hay cosas que también son importantes. O sea, Colombia tiene una historia, la memoria colectiva también es importante, el testimonio que da esa persona, quién lo patrocina, cómo se comporta, sí, cómo responde a... O sea, es tal el descaro en este momento del panorama político que faltan casi 8 días y no hemos tenido ningún debate serio con todos los candidatos donde podamos ver cómo se expresan, cómo responden a preguntas incómodas, que eso también es un derecho del electorado.
Entonces creo que también no se trata solo de quedarnos en las propuestas, creo que es necesario también que los candidatos puedan responder con solidez sobre su proyecto político, que es algo que veo que falta bastante en estas elecciones, me atrevo a decir. Y eso es un fenómeno crucial. De acuerdo. Este podcast se llama Presentes justamente porque entendemos que en buena medida, por distintos motivos, hemos estado en silencio frente a momentos de la historia que han sido cruciales. Quizás por la ausencia de la capacidad de incidir en la configuración del orden político. Por supuesto que la Iglesia responde a una lógica que es trascendente. Sobrevivimos a la dictadura comunista, sobrevivimos a la cortina de hierro y la Iglesia inclusive en China creció bastante bajo la dictadura de Mao Zedong. Asimismo, también la Iglesia crece hoy en medio del mundo liberal, en Colombia y en Sudamérica, en América Latina. También ha tenido la forma de sobrevivir a los tiempos. Colombia es un país más donde estamos un grupo de creyentes más. Y definitivamente tenemos una responsabilidad con la historia. Y sería lindo que fuera sencilla, pero no es sencilla. Ni fue sencilla para abordar en estos 40 minutos que hemos conversado. Y por eso nos hemos comprometido con ustedes para seguir teniendo conversaciones informadas, honestas, complejas, desde la evidencia que nos aporta la historia, con el ruido que tiene la misma evidencia de la historia, porque estamos convencidos que las ideas le han dado forma al mundo y es con ideas que cambiaremos la cultura política. Primero, muchas gracias por la invitación, de verdad que es un espacio muy, muy enriquecedor. Obviamente da para muchas conversaciones y preguntas difíciles por responder, pero nada, quería invitarlos a que puedan ver y seguirme en redes. Estoy en TikTok, en YouTube y en Instagram como @caraycruzfip. Es una cuenta en la que hablo de diálogos entre temas sociales y fe. Entonces, si les interesan estos temas, bienvenidos. Nosotros somos el panel de Presentes y somos el Centro de Ideas para Gobernar. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Lo tomaremos, no somos el futuro.